a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Esta mañana continuamos con el estudio de Efesios. Hemos visto en las 2 semanas anteriores el capítulo 1. El día de hoy estaremos estudiando el capítulo 2, versículos del 1 al 10. Así que abra su Biblia, encienda su dispositivo y ubique el pasaje. Yo no lo voy a proyectar para que usted no se me vuelva aragán y entonces lo lea en su propia Biblia. Pidamos al Señor dirección. Padre, reconocemos que nuestra vida espiritual es en total dependencia de ti. Cuando vamos a tu palabra para aprender de ella, requerimos de tu dirección, de la obra de tu Espíritu Santo en nuestras mentes y corazones para entenderla, para asimilarla, para aprenderla, para conocerte más a ti, pero también para conocer aquello que tú quieres para nuestra vida. En esta mañana, en este pasaje, te pedimos como siempre también tu dirección. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. En el capítulo 1, si ustedes se recordarán, pues vimos esa escena o lo que nos describe Pablo a sus oyentes de todo lo que Dios ha hecho allá en esa esfera celestial. Nos habla de que Dios nos ha bendecido en Cristo Jesús en lugares celestiales. También nos enseñaron que gracias a la obra del Señor Jesucristo nos redimió. Esa palabra está asociada al mercado de esclavos, cuando hay un esclavo y por un precio se paga para obtener su libertad. O sea, Jesucristo obtuvo la libertad nuestra con respecto al pecado, pagando con su propia vida. Pero también en ese capítulo 1 se nos dice que no solo es que Dios lo dice y con eso sería suficiente, pero también nos ha dado garantía porque el Espíritu Santo en nuestra vida está presente en cada uno de los creyentes, lo cual nos garantiza que todo esto que dice ese primer capítulo va a ser una realidad, una cosa es ya real en este tiempo en los que hemos sido salvados, pero también todo aquel futuro que nos tiene deparado el Señor. Y también nos compartían acerca de ese gran poder de Dios, ese gran poder que hizo que el Señor Jesús resucitara de los muertos y se nos invitaba a que ese poder está disponible para nosotros, para vivir nuestra vida cristiana. A mí en lo particular me ayudó cuando el predicador Omar decía, aquellas áreas que a usted le están costando, que son débiles en usted, el poder de Dios está disponible para que usted lo use y salga adelante de esas situaciones que a veces lo frenan, lo atan. Así que gracias al Señor por su palabra. Para entrar en esta sección, me puse a reflexionar en cómo piensa el mundo respecto al ser humano. Y me vino a la mente lo que los humanistas dicen del ser humano. Dicen que el hombre, pues básicamente el hombre y la mujer, son buenos, que lo único que tenemos que hacer con el ser humano es proveerle un contexto social, educativo, cultural adecuado para que esa bondad vaya creciendo y se exprese. Esto lo dijo Juan Jacobo Rousseau, o si les gusta en francés, Jean-Jacques Rousseau. No se habla francés, ¿verdad? Pero en su novela Emilio, y no tiene que ver con Emilio Brizuela, la novela Emilio de la Educación, publicada en 1762, acuñó esta oración: el hombre es bueno por naturaleza. Y de ahí el humanismo tomó esa expresión de que el hombre es bueno. Agrega, dice, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Lo que hace referencia a que el hombre nace sin una estructura moral de comportamiento y lo que va adquiriendo conforme se desarrolla en la sociedad lo echa a perder y pierde la pureza a medida que va creciendo. Pero esto es totalmente diferente de lo que dice la Escritura. Así que por favor lo invito a que vea ahí el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios. ¿Ya lo tiene ahí? Bueno, dice, en cuanto a ustedes,
Y en este punto pues le está hablando a los oyentes originales de la epístola, muy posiblemente la comunidad que estaba en Éfeso y otras circundantes. Pero también nos está hablando a nosotros. En cuanto a ustedes, después de haberle descrito todo aquello grandioso de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y que todo eso es para la gloria de Dios, ahora Pablo dice, pero dice, les voy a recordar algo. Y aquí en estos primeros versículos nos va a hablar del pasado, de dónde estábamos, dónde estaban sus oyentes y dónde estábamos nosotros. En cuanto a ustedes, dice, estaban muertos en sus delitos y pecados. El estado natural del ser humano es la muerte. El ser humano, por cierto, no está muerto porque comete delitos y pecados, sino es porque está muerto, fíjense bien, que vive en delitos y pecados. El ser humano peca porque es pecador. El ser humano nace en pecado. Por un lado, heredado desde Adán, por otro lado, heredado de sus propios padres, pero también es pecador porque practica el pecado. O sea, como usted quiera, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. Así que el hombre no nace bueno, como decía Rousseau. El hombre nace muerto, como afirma la Biblia, y nace muerto y malo. Eso es lo que dice la Escritura, contrario a lo que quiere proclamar la sociedad. Repaso. ¿Cómo estábamos sin Cristo? Muertos. ¿Cómo están los que aún no han creído en Cristo? Muertos. Ahora hagámonos una pregunta. ¿Será posible que pudiéramos decir que hay unos muertos peores que otros o unos muertos mejores que otros? Bueno, una niñita quería una mascota, quería una tortuguita, y le dijo el papá, consígueme una tortuguita, le dijo, ¿verdad? Y fueron a un lugar donde habían tortugas, y llegan, y entonces por ahí lo que encuentran es una caparazón ya vacía. Mira, ¿qué te parece esta? Y yo, sí, no está muerta, dice la niña, ¿verdad? Bueno, y van viendo, y hay otra, ahí sí todavía está la tortuga en proceso de descomposición, pero ya no solo la caparazón, está en otro momento, ¿verdad? Ahí ya descomponiéndose. Mira, ¿y este cómo te...? Sí, está muerta, le dice, ¿verdad? En distinto estado, ¿verdad? Una peor que la otra. Y de pronto encuentra una que se ve mejor, ¿verdad? Y entonces él dice, mira, le dice el papá, esta, y mira esos ojos y esos colores. Y entonces viene la niña y le pasa los ojos así, le mueve la cabecita y no responde. Y si usted tenía una tortuga en sus manos, cuando la agarra, pues mueve las patillas, no está nada. Entonces viene la niña y dice, está muerta. O sea que no importa en qué estado está, de todos modos está muerta. Por cierto, esta tortuga tiene arriba de 60 años. Fue mía cuando era bebé. Y se la dio mi mamá, mi esposa, y la encontré hoy, ¿verdad? Y dije, ¡ay, te perdí! Bueno, lo que estoy ilustrando es que sí, el ser humano, la humanidad sin Cristo está muerta, aunque se manifiestan de distinta manera, y lo voy a ampliar un poco más adelante. Dice, muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. ¿Quiénes? Los oyentes. ¿Y quiénes? Nosotros. Anduvimos en otro tiempo conforme a la corriente del mundo y al príncipe de la potestad del aire. Estoy en el versículo 2. Y dice que esto es también conforme al espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Tanto los receptores originales de la epístola como nosotros anduvimos conforme a la corriente de este mundo. Algunos de ustedes me podrían decir, pero yo estaba chiquito y en escuela dominical acepté al Señor, así que yo no tuve tanto tiempo para ser malo.
Acuérdese, desde chiquitos mentimos. Hermanito va a pellizcar al más chiquitillo, ¿verdad? Es la naturaleza, es que estamos muertos en delito. Y conforme crecemos, peor, ¿verdad? Yo me acordé de algunas de mis cosas de güiro, ¿verdad? Dije, qué feo, ¿va? Pero sí, y usted también lo hizo, así que no me venga con cosas, ¿verdad? El sistema del mundo, con sus componentes sociales, ¿de qué mundo nos habla Pablo? De este mundo, en lo que se refiere a su sistema, en lo social, lo político, lo económico, lo cultural, lo educativo y lo religioso, todo ese sistema, ¿qué es lo que hace? Tiende a oponerse a Dios y su palabra. Sino que me digan los muchachos que ahorita entraron a la universidad, un reto, ¿verdad? Bueno, desde el colegio. Yo aprendí mis primeras cosas más malas, porque ya era pecador desde niño. Las más malas las aprendo en el colegio, ¿verdad? Llevaron revistas de esas que voy a hablar más adelante. Luego me enseñaron a fumar, a tomar y todo lo en el colegio. Y mis papás tranquilos, ni se imaginaban. Ahora usted entra a la universidad y le van a rechazar su creencia cristiana, lo van a empezar a influir para que se aleje de eso y que haga lo que ellos viven. Ese es el sistema del mundo en el que está toda la gente que no tiene a Cristo y del que nosotros hemos salido. Dice un pastor que la tríada dominante de este sistema del mundo es el humanismo, el materialismo y el sexo ilícito. El humanismo, porque ¿qué nos enseñan? ¿Quién es primero? Yo. Después, yo. Y de último, yo. Así que vivimos para nosotros mismos. El materialismo, pues sí, andamos detrás de lo material y especialmente del dinero, o si ustedes quieren ahora de criptomonedas o dinero virtual, como es, pero y no lo niegue. Los que hemos recibido a Cristo no estamos exentos de ese tipo de influencias. Y por eso lo que estudiamos hoy, espero, nos sea útil. Me llamó la atención cuando vi sexo ilícito. Y miren, después dije, mejor ni me hubiera metido a averiguar. Me puse en internet a averiguar sobre un tema del sexo ilícito. Uno, la pornografía. Y no me imaginaba lo que me iba a encontrar. En un sitio cristiano, ni siquiera, bueno. Y les voy a dar unos datos. No les pongo todo lo que encontré. Alrededor del 93% de los varones, usted dice, así los varones, ¿verdad? Y el 62% de las mujeres consumen pornografía a través del internet durante su adolescencia. Los de acá no, me explico. Aquí esto no tiene nada que ver con los que estamos acá, eso es para los de afuera. De toda la pornografía que se consume, el 61% se hace en teléfonos celulares. Papás vintage de antes como yo, que compramos la primera compu y la pusimos así en un lugar donde se viera, ¿eh? Así si el patojo andaba haciendo uno, pues ahí miraba la compu. ¿Qué es? Ahora asústense, pues es en los teléfonos donde más se está viendo esto. En Estados Unidos dice que es el 70%, o sea que cada 10 hijos, 7 consumen porno en los teléfonos. Las mujeres no, porque son santas, ¿verdad? El 33% de las mujeres menores de 25 años consumen de manera regular pornografía al menos una vez al mes. El 56% de cada 5 de las mujeres menores de 25 años admiten haber visto pornografía. Y esta cifra es mayor que las mujeres de más de 25, porque en el caso de ellas eso solo es el 27%. Esto solo es un pincelazo de lo que es la pecaminosidad del ser humano. A esto agréguele todo lo demás que usted mire en las noticias y que vive las sociedades. Da miedo. Bueno, ¿quién gobierna el mundo? De acuerdo a lo que estamos viendo en este versículo, nos dice que es Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que actúa ahora en los hijos de desobediencia. Estos hijos de desobediencia son los no creyentes que sencillamente reflejan la rebeldía y el carácter de su amo, que es Satanás. No nos asustemos de la maldad que predomina ahora en el mundo. Sí, ya nos decía Juan en el siglo I, cuando escribe su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 19. Sabemos, dice, que somos de Dios, a la comunidad creyente. Pero agrega, y que el mundo entero
está bajo el maligno. Esto viene de ahí, desde que el ser humano pecó en el paraíso. Entregó los derechos al enemigo de Dios. Versículo 3. En otro tiempo, y estoy hablando de estos pasajes de lo que es el pasado. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Un pastor dijo, y hablando de si hay muertos mejores que otros o peores que otros, dijo: hay pecadores que son buenos padres, que son cónyuges amorosos, que trabajan honestamente, que son ciudadanos humanitarios, dentro de estos que están muertos, pero en su vida humana tienen estas características. Y también hay pecadores que son unos malhechores, unos terroristas malvados, y tantos dentro de los muertos. Voy a usar esto: los muertos buenos y los muertos malos, unos y otros, necesitan salvarse de la condenación del infierno por la obra de Jesucristo. Y eso por aquello que a alguien le salga cuando ustedes le comparten el evangelio, que diga: pero yo, ¿por qué? Si yo soy buen padre, soy buen esposo, no soy honrado en el trabajo, sí, pero estás muerto. Como esa tortuga, ¿verdad? Muerto. Te vas a ir al infierno. Y el malvado, pues, de sobra, ¿verdad? Bueno, Mateo 5:19, Jesucristo nos explica un poco de cómo es este ser humano muerto. Dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Imagínense Rousseau, el hombre nace bueno. Jesús dice: del corazón, de dentro del hombre, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso es intrínsecamente el ser humano. Hemos visto en estos versículos 3 enemigos para los creyentes actuales. ¿Cuáles son? El mundo, y usted ya lo conocerá, la carne y Satanás. Esos 3 nos afectan nuestra vida diaria y nuestro proceso de crecimiento. Usted sale y en el mundo, el sistema le va a decir que haga las cosas no acorde a la Escritura. Va a ser un negocio, ya le ofrecen: mira, no puedes entrar sin pagar impuestos porque te lo damos directamente a tu casa por medio de un courier, ¿verdad? Ya le están ofreciendo algo. O un trabajo. Hace muchos años me ofrecieron ser candidato a diputado, solo tenía que en aquellos días pagar 20,000 quetzales para la campaña, y hoy ya sabe que se maneja más. ¿Y para qué quieren entrar? Para vivir unas vidas correctas y honestas. ¿Cuántos candidatos hay? Dicen que hay arriba de 20. Óiganlos, todos son unos santos, ¿verdad? Hay uno hasta que fue miembro de esta iglesia, no les voy a decir quién es, por supuesto. Pero quizás, como dijo Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Bueno, versículo 4. Aquí vamos a tener un giro y un contraste. Nos dice Pablo: esto eran, así vivieron. Y ahora, vea el versículo 4, hay una palabrita ahí que nos da ese gran giro. Dice: pero, ahí está, pero Dios. Y aquí el héroe, el que dice el primer lugar, es Dios en todo este proceso, como lo hemos visto desde el inicio. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó. Cantábamos acá, ¿verdad? Más grande es su amor, y todos los demás versos de los cantos donde resaltan la obra de Dios en nuestro lugar. Es que si no fuera por eso, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó. Con este pero, Pablo introduce un contraste entre los incrédulos que describen los versículos 1, 2 y 3 a los versículos que vienen, que habla ya de los creyentes. Estos creyentes en Cristo Jesús.
¿Dónde radica la diferencia? En la riqueza de su misericordia, su actitud para el pecador y su gran amor, ese amor que lo motivó para hacer lo que hizo por nosotros. Versículo 5, a veces va a hacer las manos y suena 10, entonces versículo 5. ¿Y qué hizo el Señor con su gran con su inmenso amor y gran misericordia? Que aún, o como dicen otras versiones, pese a que, ¿verdad? Aún estando nosotros muertos en delitos, y Romanos nos recuerda que éramos enemigos de Dios, Romanos 5:10, enemigos de Dios, no solo muertos en delitos, sino enemigos, nos dio vida juntamente con Cristo, de la que nos salvamos, los que hemos creído en Él. Por gracia, anota, son salvos. Nos dio vida, muertos, y Él obró para habilitar con vida divina a todos nosotros que estábamos separados de Él, muertos espiritualmente. Dentro de las doctrinas de la iglesia cristiana está la doctrina de la regeneración, que nos habla del segundo nacimiento o nuevo nacimiento, lo que habló Jesús con Nicodemo. Esto nos dio vida, es que nos hizo nacer de nuevo. Y es un mérito única y exclusivamente de Él. Y nos dice que fue, y esto lo hizo, y dice Pablo, salvos por gracia, y esto es en contraposición a la tendencia de hablar de salvos por méritos. Aquí el ser humano no toca vela en este entierro, no hizo nada, es que no podía, estaba muerto. Yo le puedo decir, hola, no puede hacer nada. Un ser inanimado, muerto. Y si fuera una tortuga de verdad, no puede responder porque está muerto, no hay conexión. Y el ser humano muerto, dice la Escritura que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios y no las puede entender. No puede. Dice la Escritura que no hay quien busque a Dios. Está en Salmos y se repite en Romanos. Ese es el estado natural del ser humano. El ser humano no anda buscando a Dios. Versículo 6. Y juntamente con Cristo, por la obra de Cristo, dice, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Cuál es la solución para un muerto? Es lo que hizo, es darle vida, hacerlo nacer de nuevo, muerto espiritualmente, y lo único que queda es que le sea otorgada la vida, pero el muerto no puede hacer nada, tiene que venir de afuera, y eso es lo que hace Dios en cada uno de los que han creído en Cristo. Resucitados en Cristo implica lo que dice Romanos 6:11. Así también ustedes consideren que están muertos para el pecado, pero que están vivos para Dios en Cristo Jesús. Después de que creímos, morimos al pecado, pero ahora estamos vivos para Dios. Y nos agrega que nos ha sentado en lugares celestiales. Se refiere a la esfera en la que Dios reina, y en el capítulo 1 nos dice que nos había bendecido con Cristo con toda bendición en los lugares celestiales. Versículo 7, ¿para qué? Para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Me costó entender este pasaje, acudí a algunas fuentes y al fin llegamos a esto. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios, a través de mostrar su gracia abundante y su enorme bondad hacia nosotros, haciéndonos nacer, entonces el que se lleva todo el mérito, haciéndonos nacer en Cristo, el que se lleva todo el mérito es Dios. Nosotros, nada que ver, no tuvimos ningún protagonismo, elemento totalmente pasivo. El activo fue Dios. Así que Él merece toda honra y gloria, como dice el capítulo 1. También acá se reitera, Él merece toda honra y gloria, porque Él hizo esta obra de rescatarnos de la muerte, de rescatarnos del pecado. Él será glorificado desde ahora y para siempre. Y llegamos entonces al versículo que quizás todos conocemos, nos lo hemos aprendido de memoria. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe,
Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. En mis días mozos, cuando vi este pasaje me afectaba un poco, porque yo decía, pero si yo me recuerdo que yo tuve fe en Cristo, yo le recibí en mi corazón a los 17 años, y cuando leí esto decía, pero como que no, que hasta la fe me fue dada por Dios, pero si yo fui el que tuve fe. Bueno, los teólogos han discutido esto, dice, si el ser humano tuviera la capacidad de tener fe en Dios, eso ya sería una obra, dice. Pero la salvación es por gracia. Y si es por gracia, entonces no es por obras. Es gratuita. La base de la salvación es la gracia de Dios. Esto es su favor inmerecido y su divina habilitación, porque nos hace nacer de nuevo. O sea, es un acto que Dios realiza en nuestro favor sin merecerlo. ¿Qué merece un muerto? Nada, no merecíamos. Muertos en delitos y pecados, camino a una condenación eterna. No lo merecíamos. Y el instrumento para recibir este acto de gracia es la fe. La salvación en cuanto a su origen es por gracia, en cuanto a su recepción es por fe. Dios me da incluso la fe para creer en Cristo. Agrega el versículo 9, para que si hay duda, no por obras, no puedes hacer nada. De tal manera que nadie se puede gloriar de ser ahora hijo de Dios, porque no hizo absolutamente nada. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué obras podría hacer un muerto para ganarse la salvación? Ninguna. Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como cosa impura y todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. O sea, lo que puede producir un muerto es pura inmundicia y nada bueno que pueda traerle ningún mérito para poderse acercar a Dios. Un muerto no responde por sí mismo a estímulos externos. Nosotros aquí hemos estado en muchos velorios, ¿verdad? Y hay gente que está cerca del ataúd y de pronto van a decir, ay, venite para acá, ¿va? Como que si lo fuera a oír a uno el cadáver. Un muerto no tiene contacto con los vivos, ¿me explico? Igual el ser humano sin Cristo, ninguna probabilidad de poder captar las cosas de Dios porque le son locura y no las puede entender. Ahora sí, esta parte a mí en lo personal me costó un poquito. Vamos a ver. Cuando uno revisa autores que estudian este pasaje y con verdades que están en el capítulo 1, que no las trabajamos mucho, nos dicen que como es por gracia, el hombre no hizo nada, ¿verdad? Okay. Eso es cierto. Hasta la fe para creer en Cristo me fue dada por Dios. Ok, ahí vamos. Pero ¿cómo entiendo este proceso? A mí me ha costado. Les voy a dar una idea. Si no le parece, me habla al final. Y tiene que ver también con el hecho de compartir el Evangelio. Cuando el Evangelio es proclamado o presentado a una persona, y puede ser por medio de contacto personal, puede ser a través de un mensaje televisado, puede ser porque alguien abre la Biblia, puede ser porque le dan un libro en donde se está presentando cualquier medio en el que el ser humano es expuesto al Evangelio. Miren, como uno está muerto, estoy hablando sin Cristo, como uno está muerto, uno no puede captar, no se puede, es que estamos muertos, estoy insistiendo en esto. Váyase usted donde hay un muerto, grítele, sóbelo, púyelo, ¿qué más quiere? Póngale luz, no capta nada. Entonces tenemos que entender lo que Dios hizo, y lo escribo así. Cuando una persona se confronta con el Evangelio, por eso es que tenemos que compartir el Evangelio. Dios habilita, y no soy teólogo, así que lo pongo en un lenguaje, por lo menos que yo lo pueda entender, espero que usted lo entienda.
Dios habilita al muerto dándole fe para recibir el regalo de la vida eterna. No creo que sea fácil de entender plenamente, ¿verdad? Pero está una persona sin Cristo y usted llega y le dice, Dios te ama. O le dice, eres pecador. O le dice, Cristo murió en tu lugar en la cruz. Si crees en Él, entonces te perdona tus pecados. Llegas a ser hijo de Dios. Naces de nuevo. Pero el ser humano no puede captar esto, a menos de que Dios haga esa obra. Y los que estamos acá, usted acuérdese, si se acuerda. Yo negaba a Dios, yo me había proclamado ateo, tenía 17 años, desde los 15 me proclamé ateo, era un patojito inteligente, estudioso, entonces yo decía que toda la gente ignorante necesita a Dios, los listos no lo necesitamos. ¿Cómo es posible que si negaba a Dios, Mauro Herrera me comparte el Evangelio? Las verdades que usted ha oído. Un día miércoles me compartió una serie de pasajes, me compartió el Evangelio. Y me dijo, ¿querés entregarle tu vida a Cristo? ¿Querés creer en Él? No, le dije. Y yo dije, ya me va a empezar a convencer y ahora voy con mis argumentos de que Dios no existe. Ah, bueno, me dijo, si querés estudiar la Biblia, era miércoles, el lunes voy a tener aquí un estudio bíblico. El que andaba conmigo hizo una oración y expresó que quería entregarle su vida a Cristo. Yo dije, le tomó el pelo al otro para que ya no nos estuviera fastidiando. El día sábado, estaba en mi casa, me había regalado un folletito, lo agarré. ¿Por qué? ¿Por qué razón lo tomé y por qué repensé lo que me habían dicho? Bueno, ahora lo que yo digo es, en ese momento, Dios me habilitó. ¡Pum! A ese muerto le di un chancecito y donde vi, lo único que pude hacer fue recibir. No hice nada para ganarlo, ¿me explico? Solo recibir. ¿Cuántas veces Dios hace eso? No lo sé. Pablo escuchó el mensaje de boca de Esteban y nada. Tiempo después, cuando iba a Damasco, ¿verdad? Un encuentro con Cristo, cada tierra, ¿quién eres, Señor? Y acto seguido, ¿qué haré, Señor? ¿Quiere que le cuente de otro? El carcelero de Filipos. Ese metió a Pablo y a Silas hasta el último cuartito, los agarró con un cepo los pies, en la peor condición. Imagínense lo que es estar uno ahí de noche, conocen los cepos, agarrados. Aquellos dicen que estaban cantando coritos, alabare, alabare, y de pronto un terremoto los suelta a todos y se liberan. El preso dijo, se me fueron los ladrones, se iba a matar y lo interrumpió, tranquilo, aquí estamos todos. Donde él ve eso, el carcelero de Filipos dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabe qué pasa en ese momento? Dios toca la vida del carcelero y tiene ese punto para creer. Y según el pasaje dice, él creyó, ¿verdad? Hechos 16:14. Pablo llega a Europa, llega a la ciudad de Filipos, sale un día a un lugar al aire libre cerca de un río donde había mujeres y llega y empieza a compartir el evangelio. Y dice ahí, entonces escuchaba a cierta mujer llamada Lidia, una muerta, ¿verdad? Muerta en delitos y pecados. Pero mire cómo dice ahí, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y acto seguido esa mujer cree en el Señor con su familia. Cada uno tuvo que tomar decisión, cada uno recibió ese, voy a usar esa palabra, ese toque, esa habilitación de Dios. El punto está, usted puede que se acuerde o no, pero de alguna manera Dios hizo esa obra si usted ya creyó en Cristo. Pero es posible que hay algunos acá que no han dado ese paso.
Aunque vengan a la iglesia todos los domingos, aunque tengan una Biblia, aunque su familia sea evangélica y todo lo demás que se quiera, pero si usted no ha dado el paso de entregarle su vida a Cristo como su Señor y Salvador, usted está muerto, hombre o mujer, en sus delitos y pecados. No sé si esta mañana a uno o más Dios los va a habilitar y que puedan ver y creer. Yo voy a invitarle a que usted piense en esto ahí en su corazón. Y piense un momento de que Cristo murió por sus pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, hoy vive, y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Si Dios está tocando su corazón, solo dé el paso de fe, de creer en Él. Acostumbramos orar y expresárselo. Si usted esta mañana quiere decirle a Jesús, creo en ti, voy a hacer una oración guía. Y si hay alguien aquí o allá en el toldo que esta mañana se da cuenta que tiene necesidad de Dios, y si se da cuenta es porque Dios le está dando la oportunidad, aprovéchela. Cerremos nuestros ojos. Y aquel que quiere invitar a Cristo, háblele, dígale esto. Señor Jesucristo, esta mañana me he dado cuenta que estoy muerto y que tengo necesidad de ti. Esta mañana quiero pedirte que tú entres en mi vida. Quiero entregarte todo mi ser, quiero creer en ti como mi Señor y Salvador. Te doy gracias porque has escuchado mi oración y porque ahora he pasado de muerte a vida. Amén. Nos queda un versículo, el versículo 10. Para los que hemos creído en Cristo, porque el Señor nos dio la oportunidad de creer en Él y creímos en Él, Señor, ya voy. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vez que nacimos de nuevo, la pregunta es, ¿hemos nacido de nuevo para seguir haciendo lo que hacíamos cuando estábamos muertos? La respuesta es no. Pero todavía pecamos, ¿verdad? Sí. Hay una vieja naturaleza y a veces nos seduce y caemos. Pero el objetivo de Dios no es que vivamos sujetos a lo antiguo, sino en un camino nuevo. Porque somos hechura suya. La Biblia de Jerusalén dice somos una obra de arte de Dios. O sea, que somos lo que somos en Cristo y no es por nuestro esfuerzo, sino es el resultado exclusivo de la obra de Dios en nosotros. ¿Cuál es el objetivo de que Dios preparó buenas obras? Que caminemos en ellas, que las pongamos en práctica, que reproduzcamos en nuestra vida las cosas que enseña la Biblia que Dios quiere que vivamos, cosas, obras que Dios de antemano preparó para cada uno de nosotros. Termino. En 1 Corintios, Pablo le dice a los corintios, miren, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, el fundamento de la fe. Si alguien edifica sobre ese fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque el fuego la revelará. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Aquellos que hemos creído en Cristo, tenemos una vida por vivir. Hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano, y dentro de esas buenas obras hay calidades distintas: oro, plata, piedras preciosas, heno, hoja, madera. Y podemos vivir nuestra vida cristiana con cualquiera de estos dos materiales. Dios en su momento nos va a evaluar. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento que es Cristo, dice, Él recibirá recompensa. Los creyentes que vivan de acuerdo a esas obras que Dios preparó, recibirán recompensa. Y los que no, salvos como por fuego.
nota mínima. Es suya la decisión de cómo quiere vivir la vida cristiana. ¿La quiere seguir viviendo a su antojo o quiere vivirla de acuerdo a las obras que Dios preparó? Tome usted la decisión y siga creciendo y madurando. Padre, te damos gracias por tu palabra, y quizás el reto más grande es ahora el futuro, porque si ya creímos en Cristo Jesús somos salvos, una salvación que no vamos a perder de ninguna manera, porque no la logramos nosotros, tú nos la diste, pero ahora tenemos por delante evidenciar esa nueva vida a través de nuestra conducta, que reconocemos que nos cuesta, pero por eso nos encomendamos en tus manos, para que nos ayudes a caminar en esas obras que tú preparaste de antemano para nosotros. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.